Y el día de hoy en el estudio vamos a ver, estamos en un estudio especial, en una serie que se llama Milagros. Y la semana pasada vimos un milagro de sanidad. Y lo que vamos a ver esta semana es un milagro de que Dios provee, Dios sustenta, Dios tiene compasión. Y vamos a ver el día de hoy la alimentación de los seguidores de Jesús y cómo en Mateo capítulo 14, y una buena pregunta, ¿no? de examen de Club Semilla es: ¿cuántas veces Dios multiplica los panes y los peces? ¿Cuántas veces Dios multiplica los panes y los peces? Y algunas personas dicen, no, solamente una vez lo vemos en la Biblia, pero se repite porque fue un milagro tan extraordinario. Pero lo que vamos a ver aquí en dos capítulos diferentes es que son dos veces de manera diferente y vamos a ver las diferencias, ¿no? ¿Cuántas canastas o cestos hay en una? ¿Cuántas canastas y cestos hay en otra? ¿Cuántas personas alimenta en una? ¿Cuántas personas alimenta en otra? Y vamos a ver detalles que pone la Biblia que son súper interesantes y me encanta porque cuando lees la Biblia ves tantos detalles que te hace ver o sea, ¿por qué poner tantos detalles en algo que es una fábula o algo que no sucedió? Y vemos que de pronto Dios, inspirando a hombres a través del Espíritu Santo, permite que haya todos estos detalles para que hoy, el día de hoy, tú y yo podamos estudiar y podamos disfrutar este pasaje. Entonces, por un momento deja los detalles de todo lo que has escuchado, que por supuesto es importante, ¿no? Hoy empezó la fase 3 y dices, ¿y pues qué cambia eso? Y realmente no cambia nada, sigue quedándote en casa y permite que Dios en medio de esto se revele. Una de las cosas importantes es que Jesús hace milagros para avalar quién es Él. Él se presenta como aquel que es el creador de todas las cosas, el que sustenta su creación. Y entonces todos los milagros que Jesús hace tienen ese propósito. Aparte, otro de los propósitos para los milagros de Jesús es por supuesto compasión, como vamos a ver en estos pasajes, es por supuesto amor, pero la compasión y el amor de Dios no solamente se ve en los milagros, sino se ve en la cruz del Calvario. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de Jesús mismo entregando su vida y dándola en rescate por muchos. Entonces vamos por favor a Mateo capítulo 14. Vamos a comenzar desde el versículo 13. Es la alimentación de los 5,000. Aquí vamos a ver en capítulo 14, alimentación de los 5,000. Pero es importante ver de dónde viene Jesús para ver el contexto. Entonces, fíjate en el capítulo 14, versículo 12. Entonces, llegaron sus discípulos y esta porción está hablando de Juan el Bautista, como Herodes manda decapitarlo. Y Juan el Bautista era un hombre piadoso, es un hombre que se apartó absolutamente de todo y es el primer hombre que apuntó su dedo en Jesús, anunciándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dice de Juan el Bautista que es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Y vemos que en este versículo en particular, Juan el Bautista muere. Y Juan tenía muy claro su misión. Es necesario que yo mengüe. Pero fíjate hasta qué punto, hasta la muerte. Y vemos en este capítulo eso cumplido. Alguna vez leí un libro, era yo recién cristiano, de Juan el Bautista. Y una de las cosas que el que está escribiendo el libro explica, que justo en Juan el Bautista le cortan la cabeza y tiene su último bocado de aire en esta tierra, cierra sus ojos en esta tierra y lo primero que escucha es la voz de Jesús diciendo: bienvenido, ya estás aquí, bien buen siervo y fiel. Y de pronto Juan el Bautista abre los ojos y ve a Jesús, a su primo. O sea, para mí eso fue fue una perla de gran precio, saber que eso tienes en Jesús. Y justamente eso le pasa aquí a Juan. Llegaron sus discípulos de Juan el Bautista, que acuérdate, la mayoría de los discípulos de Juan el Bautista ya son discípulos de Jesús. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo.
y lo enterraron. No sé cuándo fue la última vez que fuiste a un velorio, pero la Biblia dice que más se aprende en un funeral, en un velorio, que en una fiesta. Y es la verdad, en los velorios Dios como que te pone un alto y te pone a pensar. Y es una de las cosas que estamos viviendo hoy. Dios lo que está haciendo es usando este virus para ponernos un alto y ponernos a pensar realmente qué es tu prioridad, realmente qué es lo que importa. Y Dios en medio de esto se está moviendo y está haciendo milagros. Pero entonces tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús, le fueron a dar las noticias a Jesús. Y justo Jesús decide, después de esta tragedia, hacer este gran milagro de la multiplicación para que sus discípulos vieran quién es Jesús mismo. Entonces, a veces después de algo así, de una tragedia, Jesús decide hacer uno de sus más maravillosos milagros, exponiendo su grandeza, exponiendo su gloria, exponiendo quién es Él. Y versículo 13, después de que Jesús oye que Juan el Bautista muere, mira lo que hace Jesús, versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y Jesús es completamente Dios, pero completamente hombre. Y vemos a este Jesús que después de que esto sucede, se aparta, va a un lugar desierto y está pensando en todo lo sucedido. Y fíjate, es bueno de pronto cuando estamos en medio de una tragedia, de pronto hacer esto que hace Jesús, como tener estos tiempos donde tú te puedas apartar y meditar. Y Jesús, una de las cosas que hacía cuando se apartaba era oraba. Y oraba a Dios, oraba a su Padre. Y entonces cuando lo oyó, la gente lo oyó, que por supuesto oyó todas las noticias de lo que había pasado Juan el Bautista y oyó que Jesús estaba en una barca y de ahí se aparta a un lugar desierto, la gente oye y le sigue. Fíjate, me encanta porque la gente le oye a Jesús y le sigue. Y es justamente lo que hace la palabra de Dios. Tú escuchas un estudio como este y después de escuchar un estudio como este y ver la evidencia y estudiar las escrituras, tú decides seguir a Jesús. Dios decidió revelarse a través de este libro. Y entonces la gente le siguió a pie desde las ciudades, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Cuando Jesús ve a la gente, tiene compasión de la gente. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve a la gente como ovejas sin pastor. Y de pronto está por un lado estas ovejas y esta multitud como ovejas sin pastor, y por otro lado está Él, que es el gran pastor de las ovejas, y estas dos cosas se juntan. Y es lo que nos pasa en nuestra vida. De pronto estamos como ovejas sin pastor y conocemos al gran pastor de las ovejas y ya no tenemos que estar nunca más sin pastor. Y es lo que está pasando aquí, no solamente ovejas sin pastor, Jesús tiene compasión, hay un gran pastor, sino de pronto hay una necesidad grande, vamos a ver la necesidad tan grande, una crisis, no tienen que comer. Y sabes que yo hoy en la mañana estaba pensando, yo hace unos meses estaba diciendo eso, o sea, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y a veces Dios permite que tu tesoro sea quitado para mostrarte que ahí estaba tu corazón y para que puedas poner tu corazón en donde realmente tiene valor, que es en Él, en Jesús, en Jesús mismo. Él es nuestro tesoro. Entonces, aunque nos quiten todo, tenemos todo en Jesucristo. Y entonces Jesús ve a la multitud, no solamente las ve como ovejas sin pastor, sino las ve con una gran necesidad y tienen hambre, y donde gente que tiene hambre, de pronto, por otro lado hay pan.
o ovejas sin pastor y por otro lado hay un pastor, esto se junta, se complementa y hay saciedad, hay llenura. Y eso es lo que Jesús ofrece. Jesús mismo dice de él en Juan, yo soy el pan de vida. El maná descendió del cielo, pero ustedes comieron y no se saciaron de él. Acuérdate, ellos dicen, o sea, ya estamos hartos del maná, pero Jesús mismo dice, yo soy ese pan que descendió del cielo, y si de mí bebes y de mí comes, no tendrás más sed y más hambre. Eso es lo que Jesús ofrece en sí mismo. Y entonces Jesús tiene compasión de ellos. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer durante este tiempo es ver a la gente como Jesús la ve. Y a veces es que la gente no entiende y está saliendo a las calles y digo, o sea, no sabemos y tenemos que tener empatía y que tenemos que ponernos en sus zapatos o sea, ¿por qué estará saliendo en la calle? Posiblemente tiene una gran necesidad y si no sale a la calle no puede comer. Tenemos que empezar a tener compasión de la gente. En medio de esto Señor, ayúdame a ver a la gente como tú la ves. Y entonces Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Entonces de pronto está sanando y está amando y está teniendo compasión. Y pasa todo un día, esto solamente es un día. Ese es uno de los detalles que quiero que estudiemos juntos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, fíjate, este lugar es desierto. Y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas. Entonces aquí hay aldeas alrededor y compren de comer. Entonces no hay comida. Y ellos lo que le dicen a Jesús es, Jesús, ¿por qué no que ya cada quien se vaya a su casa y que cada quien resuelva su asunto? Que, o sea, ya. Como si Jesús no pudiera resolver el asunto. Pero hasta este punto ellos no habían visto un milagro como el que va a suceder. Y mira lo que sucede, versículo 16, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Jesús no quiere que te vayas. Jesús no quiere que te vayas de su presencia. Jesús sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Es pasar tiempo con Él. Pero, ¿sabes? Lo que más amo de Jesús, y déjame decirte por qué digo lo que más amo de Jesús, porque tengo un temor que el día de hoy te estés acercando a Dios solamente por temor y no por amor. Y lo que sucede es que si solamente te estás acercando a Dios por temor y no por amor, y en este tiempo, no importa por qué te has acercado a Él, pero si en este tiempo no lo conoces y te enamoras de Él, cuando desaparezca la pandemia y ya no tengas temor, te vas a apartar de Jesucristo. Y mi oración para ti es que puedas enamorarte tanto de Él, que cuando la pandemia desaparezca, y hay dos soluciones a la pandemia. Una es una vacuna, y el otro día, justamente esta semana, 3:30 de la mañana, no sé si te está pasando a ti, pero de pronto 3:30 de la mañana ya no puedo dormir, me despierto y estoy dando vueltas ahí en la cama y me puse a orar por eso. Señor, tú podrías iluminar la mente de un científico, porque fíjate, hay gente atea que dice que no, que todos, o sea, lo científico y todo se basa en eso, y yo digo, ¿y dónde están esos científicos? O sea, ¿por qué no están pudiendo resolver el asunto? Y digo, Señor, ¿por qué no iluminas tú la mente de los científicos? Tú lo podrías hacer, o sea, una vacuna, Señor. Te lo ruego, y me puse así a orar, y te animo, ora por eso. Ora por una vacuna o ora por una medicina, que se inventa una medicina como el Tamiflu para la influenza, para el coronavirus. Y es tiempo para orar, ora por todo, o sea, lo que se te ocurra, Señor. Si tú tienes una solución, o sea, puedes orar por todo. Pero entonces cuando inventen una vacuna o haya una solución o ya haya pasado esto por la curva de epidemia,
Si tú en ese tiempo no te enamoras profundamente de Jesús, cuando se termine te vas a apartar de Dios. Y tienes que saber esto. Dios no quiere que te apartes de Él. Jesús no quiere que te vayas. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él quiere pasar ese tiempo contigo. Por eso Dios dio lo más preciado, que es a su Hijo. Porque Él quería reconciliación contigo. Es como, si tienes hijos, es como tú con tus hijos. De pronto ya crecen y son adolescentes y quieren pasar más tiempo en su cuarto encerrados y en su celular o jugando juegos o en Xbox o escuchando música. Pero ¿qué tal cuando uno de tus hijos va a tu cuarto, se acuesta, no tiene prisa y se pone a platicar contigo? Y termina de platicar contigo y se recuesta en tu hombro y ahí se queda, por amor. Y es lo mismo con Dios. Así glorificas a Dios, disfrutando a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Este tiempo, disfruta a Dios. Disfruta de su presencia, disfruta de su Espíritu Santo, disfruta de su palabra, disfruta de esa comunión a la que hemos sido llamados con Jesucristo. Despiértate a las 3:30 de la mañana y haz eso. Disfruta a Dios. Y entonces, fíjate, vemos a Jesús disfrutando. Jesús está cómodo en medio de la crisis económica y de gente que no tiene que comer. Así como Jesús está cómodo en medio de la enfermedad, como lo vimos la semana pasada con el paralítico. Él no se incomoda, Él está ahí cómodo y está disfrutando. Entonces, y tiene compasión. Y entonces una de las cosas que podemos pedirle a Dios es: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, Señor. Y tienes que saber eso, Dios te ve así. Cuando estás aterrado y cuando tienes miedo y cuando te despiertas en la noche, Dios cuando te ve no te juzga, sino tiene compasión de ti. Ya eres su hijo, ya has sido reconciliado con Él. Y entonces sanó a los que estaban de ellos enfermos. Y cuando anochecía se acercaron y despide a la multitud y dice: no tienen necesidad de irse. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 16: dadles vosotros de comer. Entonces les da un reto a sus discípulos. O sea, ven toda esta multitud, ¿qué harían ustedes? Denle ustedes de comer. Les está poniendo una misión que es imposible. Ellos no lo pueden hacer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y sabes la historia, ni siquiera son de ellos, son de un joven. Y él les dijo: traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces. Ahora, fíjate cómo primero era una multitud y de pronto Jesús los manda a recostar en grupos más pequeños. Y aún en grupos más pequeños, como hoy tú en tu casa. Ahora Dios hace, yo amo la iglesia, amo la congregación, amo reunirnos todos en el auditorio. Amo lo que Dios hace cuando le estamos cantando y cuando juntos abrimos la Biblia y cuando estamos viéndonos cara a cara y cuando sonreímos y vemos la palabra y nos impacta o lloramos a veces. Pero también sabes que a veces Dios tiene sus propósitos y manda a separar a la gente y Dios va a hacer un milagro en grupos más pequeños. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo hoy. Individualmente en cada casa, ahí donde tú estás viendo hoy esta predicación. Dios quiere hacer en esos grupos pequeños milagros. Y entonces los manda a recostar. Esta palabra es importante, la gente los manda a recostarse sobre la hierba, es muy importante eso. Nos va a decir mucho comparando el siguiente capítulo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Muy importante, lo que hace Jesús, bendice los alimentos. Y seguramente tiene un pedazo de pan y hace esto, lo parte, lo divide. Y dio los panes a sus discípulos. Y fíjate, cuando Él parte y divide,
lo siguiente que Él va a hacer al entregarlos es multiplicarlo. O sea, con Jesús las matemáticas son completamente diferentes. De una división Él hace una multiplicación. Y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y lo que Jesús hace aquí es, hace un pan que no fue amasado por nadie. O sea, nada más piensa en eso. Tú vas y quieres, no quiero pan orgánico, ¿no? O sea, este es un pan que no fue amasado por nadie, que Jesús mismo en segundos. Es un milagro, es algo completamente sobrenatural. Pero si te das cuenta, Jesús hoy lo sigue haciendo. O sea, ¿de dónde viene el pan? De una pequeña semilla. Esa semilla es plantada. Y Jesús dice eso de la semilla. Sí, una semilla de trigo no cae en la tierra y muere. Y deja de ser semilla. Entonces no pueden hacer lo que sigue. Es la planta del trigo y el fruto. Y Jesús lo que hace es lo que ha sido haciendo durante años. Multiplicando la semilla y la semilla una rama y la rama un fruto y de ese fruto más fruto y de ahí puedes tomar el maíz y puedes procesarlo y hacerlo pan. De pronto Jesús lo hace en instantes, pero Jesús lo sigue haciendo. ¿Qué haríamos sin esa semilla? ¿Qué haríamos sin lo que pasa ahí debajo de la tierra? Y nadie, o sea, nadie mete mano en eso, simplemente Dios mismo lo hace. Y todo el pan que tienes en tu mesa, todo el pan que tienes en tu alacena, viene de Él. O sea, piénsalo. Te vas atrás y dices, ok, ¿de dónde viene? Y al final es parte de su creación. Él no solamente creó todo, y nos creó, sino sustenta todo el mundo y nos sigue sustentando. Y todo viene de su mano. Y Él divide y Él multiplica y sus discípulos, fíjate, sus discípulos no están comiendo, pero están repartiendo y están viendo un milagro. ¿Te imaginas qué ánimo para ellos? Y es un poco lo que estamos haciendo aquí en Semilla. O sea, de pronto pasa todo esto y tenemos que dividir los gastos. Pero en medio de eso, cuando se está dividiendo, Dios está multiplicando y está usando discípulos suyos que están llevando a diferentes casas y diferentes familias sustento. Déjame te platico una historia. Esta semana, ahora una de las cosas que estamos haciendo es, estas despensas no solamente se las estamos dando a quien escribe al WhatsApp de Semilla y se las llevamos. Y lo más hermoso es la Biblia y la carta que viene acompañada la despensa. Hay gente que recibe eso y ve la despensa y está muy bien la despensa, pero ve la Biblia y toma la Biblia y voltea con aquel que se la lleva y le dice gracias por la Biblia. Y así brillando sus ojos. Ve cómo Dios se glorifica en medio de esto. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. Dando un discípulo es el que hace eso. Está viendo cómo Dios puede dividir algo, multiplicar algo y usar a sus hijos y a sus discípulos para llevar a la gente. Y una de las cosas que estamos haciendo con esas despensas no solamente se las llevamos a los que escriben por WhatsApp, sino Dios ha puesto en el corazón de los que están sirviendo llevarle a diferentes personas que son parte de Semilla, pero que sabemos que están pasando por necesidad y que no han escrito por WhatsApp. Te voy a decir por qué, porque Dios sí sabe quién tiene necesidad, porque Dios es su Padre. Y entonces ellos han simplemente estado orando y de pronto Dios pone así, o sea, acuérdate de tal persona. Y lo que pasó esta semana, o sea, me parece uno de estos, o sea, estamos viviendo estos milagros, pero Dios trajo a alguien de los servidores, de los discípulos, una de estas personas, y tomaron una de estas despensas, la llevaron hasta donde estaba esta persona, lo vieron, se la entregaron, y esta persona dijo, estaba a punto de irme caminando a Semilla, porque no tengo dinero.
y no tengo más que comer. Y en ese momento le llega a él, sin pedirlo, sin preguntarlo, sin mandar un WhatsApp, una despensa. Dios es nuestro Padre. Entonces, fíjate, él posiblemente estaba orando, diciendo, Padre, aquí estoy. O sea, tú dices que no nos preocupemos por nada. Tú dices que tú tienes cuidado de los pájaros. Tú vistes, Señor, a las flores y tú me has llamado a ser tu hijo y a confiar y a buscar primero tu reino. Y de pronto imagínate, cuando está así en el momento de más necesidad, de pronto llega alguien y ya pone eso en sus manos. Y mira quién es glorificado. Quien es glorificado es Dios, por completo. Entonces que Dios siga poniendo en el corazón de los discípulos personas con necesidad y que de pronto por un lado haya necesidad, por otro lado haya pan, estas dos se junten a través de la oración. Ve qué hermoso. Y al final el único glorificado en todo esto es Dios. Versículo 20, y comieron todos. Me encanta esto, comieron todos. Y se saciaron. Este es el efecto de Jesús en nuestra vida. Es una saciedad por completa. Si tú el día de hoy te sientes vacío, el día de hoy lo que necesitas es a Jesús en tu vida, porque lo que Jesús hace en tu vida te sacia por completo. Y entonces recogieron lo que sobró. O sea, no solamente pudieron alimentar a todos, sino de pronto sobra. Y sobraron pedazos y sobraron 12. Fíjate cómo dice cestas y no canastas. Esto es importante y ahorita te voy a decir por qué. Y son específicamente 12 porque son 12 los discípulos que están repartiendo. Y entonces de pronto ellos terminan y los últimos serán los primeros los últimos. Y Dios tiene así sus leyes espirituales. Y de pronto ellos terminan de hacer esto, han visto el milagro. Yo creo que en el momento que están viendo esto hasta el hambre se les va, pero al final Dios les provee a ellos también una cesta pequeña a cada uno de pan. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Esto es muchísimas personas. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces algunos dicen que 5,000 y si viene con su esposa y si viene con al menos un hijo, comieron 15,000. Ahora mira, vamos al capítulo 15. Y una de las cosas que vemos es nuevamente ahí alimentación, pero aquí no son 5,000, aquí son 4,000. Es una de las diferencias que vemos. Pero otra de las diferencias que vemos es que lo que pasa en Mateo capítulo 14, él está alimentando a judíos, a gente de su pueblo, gente de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que es cerca de las aldeas y estas aldeas donde andaba Jesús eran todos ellos judíos. Él se movía en Galilea, en estas aldeas. Y lo que vemos en el capítulo 15 es, mira versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón es al norte de Israel, donde viven no judíos. Y él ahí hace un milagro a esta mujer cananea que no era judía, que de pronto Jesús va a este lugar donde de pronto no debería estar, pero él decide ir ahí. Y esta mujer le dice, Señor, hijo de David, reconociéndole. Y al ser hijo de David, tú eres el Mesías, el Cristo. Todo el mundo sabía que el Cristo tenía que venir de la descendencia de David, el rey David, por todas las profecías. Y esta mujer le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, su hija. Y si tienes hijos, sabes lo duro que es que a uno de tus hijos le pase algo grave. Es una de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí en mi vida. Y ahora que estuvimos en México aislados, uno de esos días, estuvimos toda una semana, pero uno de esos días mi hijo Alan se puso muy grave. Tan grave que realmente cuando yo leí esta oración dije, esta es mi oración, Señor. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, ten misericordia de mí. No tendrías por qué escucharme, no tendrías por qué hacerme caso, Señor, pero ten misericordia de mí, te necesito.
mi hijo está grave. Yo sabía que iba a ser una noche súper difícil y pedí eso, misericordia. De hecho, ya él estaba acostado, estaba dormido, pero tenía mucha temperatura. Y yo simplemente no podía dormir porque sabía lo que venía. Y en medio de eso estoy, Señor, ten misericordia de mí, estoy acostado boca arriba y lo que tengo que hacer es voltearme boca abajo, me pongo de rodillas y empiezo a clamarle a Dios. Y la Biblia nos llama a eso este tiempo, clama a Dios y Él te responderá y te va a enseñar cosas que aún no conoces. Y entonces esta mujer está, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hija, una de las cosas que nos pasó esa noche es que Dios escuchó mi oración. Alan de pronto está sintiéndose muy mal, se despierta, no puede respirar y dice tengo muchas náuseas y devuelve el estómago. O sea, fue una situación muy delicada. Le digo, mi amor, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Le di una medicina, Señor, te pido que esta medicina tenga efecto. Pero yo estaba completamente confiado en Dios. O sea, completamente confiado en que Él estaba escuchando mi oración y que Él es un Dios misericordioso. Tú tienes que apelar a eso. Señor, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Apela a eso. Y de pronto pasaron 20 minutos y Alan y yo ya nos estábamos riendo. Y Él convirtió nuestra tristeza de pronto en gozo. Y hasta estábamos hablando en nuestra conversación, duró como 1 hora y media, de cómo le gustaría a Alan su futura esposa. O sea, de pronto cosas que nunca hablamos y cosas que nunca oramos. De pronto Dios nos regala eso en medio de esa gravedad. Y entonces aquí Jesús le dice, ¿sabes qué? Esta mujer es cananea, no es judía, y Jesús le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le niega el milagro. ¿Y sabes qué hace esta mujer? No se deja y apela a su misericordia y le dice, Señor, mira versículo 25, Señor, socórreme. Y él le responde y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjate cómo está hablando otra vez de pan. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjate, le está diciendo, ve cómo le está diciendo a esta mujer. Y los perros en ese tiempo eran los gentiles. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de pan. Señor, con una migaja tuya. Pero mira esta mujer, su fe, y sabe con quién está tratando con el Mesías. Dice, Señor, para mí, tu grandeza, para mí con una pequeña migaja me basta. Y ella le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mira, ella le está diciendo, Señor, tú eres mi amo. Tú eres el Mesías. Cuando Jesús es tu amo, sabes que Él va a tener misericordia de ti y compasión de ti y puedes estar confiado. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de la Galilea. Pero entonces fíjate, viene de Tiro y de Sidón del norte y va entonces al norte del mar de Galilea, justo donde están las 10 ciudades de Decápolis, donde Jesús sana a este hombre que tiene los espíritus, al hombre gadareno. Entonces aquí Jesús alimenta, a diferencia en el capítulo 14, aquí Jesús alimenta a los gentiles. Y esta mujer está diciendo, Señor, una migaja. Y Jesús aquí a estos 4,000 no solamente les da migaja, sino les da saciedad por completo. Eso es el efecto de Jesús. Y entonces, versículo 29, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. Y sabes que a los pies de Jesús todo se ve diferente.
Posiblemente no cambie tu situación, pero todo se ve diferente. Y este es un tiempo que si hasta hoy no lo has hecho, tienes que estar a los pies de Jesús. Tienes que postrarte ante Él y de pronto vas a ver todo lo que está sucediendo de manera completamente diferente. Te tienes que poner de rodillas. Y fíjate dónde estos hombres y mujeres y enfermos encuentran ayuda, socorro, provisión, sanidad. A los pies de Jesús, estos mismos pies que fueron clavados en una cruz. Estos mismos pies que cuando lleguemos a su presencia vamos a arrojar nuestras coronas a Él. Estos mismos pies. Te tienes que enamorar de esos. Hermosos son los pies de Jesús, que vino a anunciar las buenas nuevas. Y entonces los ponen a los pies de Jesús y los sanó. Si hoy estás teniendo alguna enfermedad, ahí todo se ve diferente y tienes que ponerte de rodillas y tienes que clamar. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y los ciegos ven, y glorificaban al Dios de Israel. Pero fíjate cómo ellos que no conocían a Dios, de pronto Dios permite que le conozcan a través de Jesucristo. Y ese es el propósito de Jesús, que tú puedas conocer a Dios a través de su Hijo, de Jesucristo. Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús son los pies del Dios invisible. Y entonces glorificaban al Dios de Israel. El fin de estos milagros no eran los milagros en sí, sino que ellos supieran y conocieran quién era el Dios de Israel. Y entonces versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús hace nuevamente es, Jesús le revela a sus discípulos su corazón y les dijo, tengo compasión de la gente. Una vez más, Jesús tiene compasión de los judíos, Jesús tiene compasión de los gentiles, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judíos, griegos. Y les dice, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días, entonces vemos otra diferencia. En la primera alimentación es un día, aquí vemos 3 días. La gente se queda con Jesús 3 días, que están conmigo y no tienen que comer. 3 días sin comer, 3 días sin alimento, 3 días sin provisión. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y entonces mira cuando Jesús te ve, Él sabe qué es lo que necesita en el momento que lo necesitas. Y entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Fíjate, aquí están en el desierto, no hay aldea cerca para saciar a una multitud tan grande. Y me encanta esa pregunta porque, de pronto ha pasado un solo capítulo y ya olvidaron. Y tenemos que tener cuidado, porque es parte de nuestra naturaleza. No nos olvidamos de las tragedias, no nos olvidamos de todo lo que está pasando. Hemos tenido en nuestra mente todos los días, pero nos podemos olvidar muy rápido de la bondad de Dios y de lo que Él ya ha hecho antes en nuestras vidas. Por supuesto, no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuándo se va a reactivar la economía, no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo. Creo que nadie sabe, y quien te diga que sabe no sabe absolutamente nada. Nadie sabe. Pero ¿sabes qué? Sí sabemos. Y déjame te hago una pregunta esta noche. ¿Has probado tú la benignidad y la bondad de Dios en tu vida? ¿Alguna vez Él te ha fallado? ¿Has visto su mano de manera sobrenatural en un momento en tu vida donde tenías una necesidad y Él cubrió la necesidad? Pero de pronto ellos se olvidan. Se olvidan de con quién están. Se olvidan de lo que Él acaba de hacer. Y Jesús les dice, versículo 34, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos peces. Entonces vemos diferencia. Primero era 5 panes, 2 peces. Y aquí vemos 7
panes y pocos peces. Son completamente dos sucesos diferentes. Y versículo 35, mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Fíjate, la primera vez es en pasto y ahora es en tierra. Quiere decir que es en otra región, pero también quiere decir que es en otro tiempo del calendario. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Acuérdate, la primera vez bendijo y esta vez da gracias. Entonces toma el pan, la primera vez bendice y parte, divide, multiplica. Y aquí Jesús lo que hace es, toma el pan y da gracias y está diciendo, Señor, gracias. Le está enseñando a los gentiles que todo viene de Dios y que al único que hay que agradecer es a Él. Me encanta esto de Jesús. Jesús nos viene a enseñar lo bueno que es el Padre, lo agradecido que tenemos que estar con Él. Pero también otra cosa que vemos aquí en la Biblia es que Jesús no siempre obra de la misma manera. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Él no siempre obra de la misma manera y puedes esperar cualquier cosa de Él. Él es magnífico, Él es glorioso. Él está lleno de compasión y lleno de amor y su amor se ve de diferentes maneras. Lo único que tienes que estar es con tus ojos bien abiertos para ver lo que Él hace. Fíjate qué esperanza para nosotros. Versículo 36. Pero otra vez separa la multitud, ¿te das cuenta? Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió otra vez. Y lo que Él está haciendo tanto con judíos como gentiles está apuntando a eso, a la cena del Señor, lo que tomamos una vez al mes y que anhelamos estar otra vez juntos y tomar juntos. Él parte y dice, esto es mi cuerpo, y lo parte, que será entregado por todos ustedes. Y les da y le dicen, coman. Se está dando, Jesús con eso está diciendo, estoy yendo a la cruz, mi cuerpo va a ser partido y me estoy dando a ustedes. Y entonces dio a sus discípulos y otra vez los discípulos a la multitud. Él pudo haber repartido todo, pero Él nos quiere usar. Él quiere que veamos, Él quiere que recordemos. Y comieron todos y se saciaron. El efecto de Jesús, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Otra vez sobraron, y ahora sobraron 7 canastas llenas. Fíjate, no 12. Primero eran 12 cestas y ahora son 7 canastas. Y las primeras cestas, este término cestas es judío, y aquí canastas es un término que se usa para los gentiles, estas canastas grandes. Entonces son 7 canastas grandes completamente llenas, abundancia, contra 12 canastas más pequeñas, menos, pero igual llenas. Y es el mismo efecto de Jesús. Y tienen estas 7. Acuérdate, para la Biblia el número 7 es el completo. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Señor, sáciame, lléname, Señor, lléname de tu espíritu. ¿De qué sirve poder salir a todos lados y salir vacío de Dios? ¿Por qué no tomas este tiempo para decirle, Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu, lléname de tu compasión, lléname de tu amor? ¿Sabes qué? Lo necesitamos todos. Qué bueno que Dios hizo una pausa, qué bueno que Dios nos lo está mostrando. Y fíjate cómo en medio de estas crisis que no tienen que comer, Dios se glorifica, Dios se muestra, para que estas personas no lo olviden. Y si tú lo has olvidado, recuérdalo hoy. Y no te adelantes y no pienses en algo que todavía no sucede, sino piensa quién es Dios. Acuérdate de ese sabor de su bondad y de su compasión y de su amor en tu vida.
Se saciaron y recogieron lo que sobró, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, fíjate, 4,000 sin contar las mujeres y los niños. Y entonces despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora vamos nada más a capítulo 16, versículo 5, fíjate. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Me encanta eso. ¿Te suena a alguien como te mandan a comprar algo ahorita en medio de la pandemia? Y dices, ok, sabías que tenías que comprar eso, pero te pones tan nervioso y vas con tu tapabocas y vas con tu gel y vas con tu lista y llegas y regresas con todo menos con lo que te pidieron. Y vemos así, me encantan, estos son sus discípulos, tan despistados, tan olvidadizos y Jesús tan amándoles. Por eso te digo que te tienes que enamorar de Jesús. Porque si no te enamoras de Él, cuando pase todo esto, tu vida va a regresar a lo mismo y créeme, va a ser peor y más miserable porque de pronto Dios te ha dado una probada de su bondad. Y después de probar eso, regresar al mundo a probar lo que el mundo da, te hace más vacío y más miserable. Enamórate de Jesús hoy. Entrégale por completo tu corazón y dile, Señor, yo quiero que todo mi corazón, o sea, que mi corazón palpite por ti. Y entonces estos cuates se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dice, ¿no? Guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Y entonces, versículo 8, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ellos están preocupados, es que no trajimos pan, pero se les olvida con quién están. Otra vez, después de 2 milagros, se les olvida con quién están, lo que Jesús puede hacer, cómo Jesús provee, cómo Jesús tiene compasión. Versículo 9 dicen, me encanta esto, o sea, Jesús tan tierno, que no entiendes todavía. Y es un poco yo así, veo a mis hijos y digo, así yo les hablo cuando, o sea, cabezas duras. Y digo, mi amor, o sea, ¿todavía no entiendes? Y mira lo que Jesús les dice, que esto es clave para este estudio, dice, ni os acordáis. ¿Sabes qué? Tu tiempo y tu mente y tu pensamiento y tu corazón y tus oídos tienen que estar hoy no en lo que está pasando, no en lo que lo que va a pasar que ni sabes que va a pasar. Tienen que estar en acordarte lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Ahora fíjate, si dices, es que Talí, yo apenas estoy conociendo a Jesús. Bueno, por eso está este libro. Para que en estos capítulos como los que leímos hoy, está aquí registrado lo que Jesús hace en la vida de los discípulos, lo que Jesús hace en la vida de la gente, cómo te ve Jesús. Cuando Jesús te ve con compasión. Cuando Jesús te ve con misericordia. Y aquí esta mujer le está diciendo, y entiende, yo con una migaja tengo. Y Jesús dice, no nada más migaja, todo. Todo. Y en la cruz eso es lo que hace Jesús. No nada más una migaja, sino todo yo me entrego. Ve cuál amor nos ha tenido el Padre. Ve toda su misericordia y toda su compasión. O sea, Él ya la demostró, no tiene que demostrar nada. Entonces piensa en lo que sabes, piensa en lo que conoces, piensa en lo que está escrito. Cada día tiene su propio afán. Pero tienes que confiar, porque Jesús ha vencido al mundo. Si Él dice que no te afanes, no te afanes. Entonces, ¿qué hago? Ora y ora un poco más. Y entonces de pronto Dios permite que nos afanemos mucho para que oremos mucho y podamos estar con Él. Él no quiere que te vayas. Él no quiere que te vayas. Y Dios quiere que en este tiempo le conozcas para que te enamores de Él, para que cuando se termine este tiempo y se quite el temor, no te vayas, te quedes. Y entonces mira lo que dice Jesús, versículo 10.
versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4,000 hombres. ¿Y cuántas canastas recogiste? Mira, cuando se trata de una crisis, no tenemos que olvidarnos de la bondad de Dios, su compasión y su misericordia. La manera de vivir una crisis en este mundo es esa. Recordar quién es Él y no olvidarnos de su bondad, de su compasión y de su misericordia. Es importante recordar cuándo te ha fallado Dios. ¿Cuándo te ha fallado Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Y si Él ya dio lo más preciado, la perla de gran precio, el tesoro, si Él ya lo dio, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces confía. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por hoy en 2 capítulos muy sencillos, Señor, pero muy profundos. Nos haces recordar quién es nuestro Dios y quién es Jesús, nuestro Salvador. Y cómo en la historia de los hijos de Dios, como David dice en Salmo 37, 25, yo fui joven y hoy soy viejo y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y vemos cómo esta mujer cananea se acerca y le reconoce como el Mesías, pero también como el que socorre, como el Señor y como amo. Y aún ella dice que con una pequeña migaja ella puede ser completamente saciada y su hija sanada. Señor, el día de hoy nos acercamos a ti sabiendo que no nos vas a dar migajas, porque ya diste lo más preciado y que tú te ocupas de nosotros y que ningún cabello cae de nuestra cabeza sin que tú lo sepas. Y entonces, Señor, yo te pido y te ruego que pongas tu paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón y guardes nuestro corazón y nuestra mente en Jesucristo. Ciertamente habrá una crisis, pero ciertamente tú eres Dios, tú eres bueno, tú provees a tus hijos todo lo que necesitan, sin que antes lo digamos, tú ya sabes, Señor. Y lo vemos pasaje tras pasaje en la Biblia, cuando oramos y clamamos, que así nos quieres tener, tú extiendes tu mano y te glorificas. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo milagros entre nosotros en este tiempo y que podamos pasar más tiempo a los pies de tu Hijo Jesús, donde ahí todo se ve diferente. Ayúdanos, Señor, a ver diferente el mundo, ahí a tus pies. Danos perspectiva, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.